Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Todas las cosas nuevas, donde vamos a estudiar en esta rica mañana la lección número 6 que lleva por título El descanso. Le invito a cada uno de ustedes que tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Mateo, capítulo 11, es nuestro texto base que tenemos. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Un texto muy hermoso. Acuérdense que hemos de hablar de el descanso. Dice el libro de Mateo, capítulo 11, 28. Dice la palabra de nuestro Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que hemos de estar hablando del descanso, de qué manera nuestro Dios descansó, de qué manera nos ofrece a cada uno de nosotros descanso. También tenemos tres puntos muy principales que hemos de hablar. El primero es cómo Marcos 6:30 al 44 ilustran a Jesús como el Señor del sábado y el que da descanso a nuestras vidas. El segundo propósito que tenemos es de qué reposo habla a Hebreos 4 del 1 al 11 y cómo entramos en él. Y luego el tercer propósito es cómo es el sábado un refrigerio espiritual, físico y escatológico en Cristo Jesús. Así que vamos a estar hablando de estos tres conceptos en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Primeramente, cuando vemos la palabra de nuestro Dios, cuando hemos visto en las hojas de la Biblia, yo creo que hemos visto diferentes tipos de descansos que nos habla la Biblia. En esta mañana voy a hablar de 4 de ellos y quiero que cada uno de ellos lo meditemos, lo pensemos, porque esto nos va a ayudar a través de las lecciones que tenemos. La semana pasada hablábamos del trabajo. Ahora en esta mañana hemos de hablar del descanso que nuestro Dios tiene y ha formado para con cada uno de nosotros. Así que acuérdense que hemos de hablar de 4 descansos que habla la palabra de nuestro Dios. No son todos, pero vamos a mencionar 4 en esta rica mañana. Primeramente, vamos a hablar del descanso semanal o el descanso o reposo, donde nuestro Dios en el principio de la creación, y quiero que vayamos al libro de Génesis, donde nuestro Dios nos habla de un trabajo y también nos habla de un descanso. Nuestro Dios obró y descansa de las obras que hizo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Doy unos segundos para que lo tengamos en nuestra Biblia. Primer libro de la Biblia dice de la siguiente manera: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Así que algo maravilloso. Nuestro Dios prepara todo para el hombre, para que el hombre disfrute de la creación que Él ha hecho. Y dice la palabra de nuestro Dios: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Aquí estamos viendo un Dios que obra, un Dios que trabaja. Ahora vamos a ver un Dios que descansa de la obra que ha hecho. Dándole vuelta a la Biblia, ahí en el capítulo 2, versículo 3. Y dice la palabra de nuestro Dios: y bendijo Dios al día séptimo, hablando de la semana que estamos viendo. Dice: y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de todas sus obras que había Dios criado y que había hecho. En Génesis 1:1 vimos a un Dios que obró. Ahora en Génesis 2:3 vemos a un Dios que reposa, que descansa. ¿Y cuándo descansa nuestro Dios? Dice la palabra de nuestro Dios que descansa en el día séptimo. Así que pensando en ello, vamos a ver esto. Dice: en el principio de la creación, Dios nos habla de un reposo semanal. Dios hace obra cada día de la semana y el séptimo día semanal reposa de la creación. Vimos en Génesis 2:3: y bendijo Dios al día séptimo. Dice: y lo santificó, dice, porque en él reposó de todas sus obras que había creado. Así que nuestro Dios nos da un ejemplo a seguir. Reposa él el séptimo día. Dice: al igual que el matrimonio, que hemos visto en lecciones pasadas, está el matrimonio y luego viene la familia. Ahora vemos que está el trabajo y del trabajo viene el descanso. Esas es las instrucciones de la creación que nuestro Dios ha hecho. Creó al matrimonio y del matrimonio vino la familia. Ahora trabaja y del trabajo viene el descanso. Ahora, cuando los seres humanos trabajamos, quiero que sepan, cuando
trabajamos y cuando descansamos, estamos imitando el patrón que Dios hizo en la creación. Así que vimos a un Dios que obró y un Dios que descansa. Ahora cuando nosotros trabajamos, también tiene que venir el descanso. Así que Dios nos dejó un patrón a seguir: la obra y el descanso. Un descanso que nuestro Dios ha dado semanal para el ser humano. Tanto nuestro Dios ama el sábado que en el libro de Éxodo, ahora quiero que le dé vuelta, donde están los mandamientos de nuestro Dios hace un espacio nuevamente para que veamos de la manera que Dios quiere que descansemos. Dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice: acordados haz del día de reposo. Nuevamente le está diciendo aquí al pueblo de Israel: acuérdense de este día que Dios hizo especial. Él reposó de todas sus obras. Así que dice: acordados haz del día de reposo para santificarlo. Ahora dice el verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Donde le está diciendo al ser humano que tenemos 6 días para trabajar y que hay un día muy especial que nuestro Dios lo ha puesto aún en sus mandamientos, lo aparta, lo separa para que el ser humano se acuerde de ese día. Acordaos del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y dice el verso 10: mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Aquí vemos, después del trabajo, nuestro Dios ha creado un día del reposo, un sábado, para que cada uno de nosotros descansemos de nuestros trabajos laborales que hacemos. Dice: mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y fíjense bien quién: tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que está hablando de un reposo semanal completamente. Primeramente habla del jefe de la casa, se va hasta el siervo, los hijos, los criados, de tal manera que ese día nuestro Dios lo ha separado para con cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros reposemos ese día semanal. Nuevamente dice: mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estará dentro de tus puertas. Y dice el 11: recordando a la creación, porque 6 días, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si recordamos el texto que leímos allá en Génesis 1:1 y el capítulo 2, versículo 3, donde nuestro Dios obra y descansa, el séptimo día lo reposa y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente a nuestro Dios en los 10 mandamientos recalca y enseña que hay un día de reposo para la humanidad, en el que nuestro Dios desde el principio de la creación, Él hizo el modelo, primero obra y luego descansa. Ahora para con cada uno de nosotros, quiero que sepan que es lo mismo. Nos dice que 6 días trabajemos y descansemos el día de reposo. Ahora nos hacemos la pregunta: bueno, ¿y cuándo o cuál es el séptimo día? Vamos al libro de Éxodo 31. Dándole vuelta ahí a nuestras Biblias, libro de Éxodo 31. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 15: 6 días se hará obra, mas el día séptimo, y ahí la palabra de nuestro Dios nos dice: mas el día séptimo es el sábado. No nos dice que es el domingo, no nos dice que es un viernes, sino la misma palabra de nuestro Dios nos dice que el día del reposo, el día que Dios descansó, es el séptimo día, y dice: es sábado de reposo consagrado a nuestro Dios. Ahora, ese fue el primer descanso. Ahora veamos otro descanso que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Dios. Y quiero que pensemos en esto. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Cuando nuestro Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo que los iba a llevar a una tierra de Canaán,
una tierra que fluye leche y miel, y en esa tierra dice la palabra de nuestro Dios que Dios les iba a dar un descanso. Así que nuestro Dios saca a Israel con un propósito de llevarlos a la tierra de Canaán, a que descansaran, a que tuvieran el privilegio de tener una tierra que iba a fluir leche y miel. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en ese espacio? Nuestro Dios les promete un descanso llegando a la tierra de Canaán. Pero sin embargo el pueblo de Israel sale alegre, sale contento, pero a través de ese tiempo, 40 años en el desierto, 40 años en el desierto, quiero que sepan que el pueblo de nuestro Dios quita su vista de nuestro Dios y empieza a ver lo que surgía ya en Egipto. Inmediatamente su corazón ya no estaba con nuestro Dios. Ahora, sin embargo, nuestro Dios les había dado la promesa de un descanso. Acuérdense que hablamos ahorita del descanso semanal. Ahora tenemos aquí un descanso que Dios le promete al pueblo de Israel, que iban a ir a aquella tierra de Canaán a descansar. Y dice la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, mitad de la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 95. Salmo 95, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice así. Porque Él, dice la palabra de nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su esa, dice, y ovejas de su mano, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. Y fíjense bien lo que está pasando. Quiero que sepan que cuando nuestro Dios saca al pueblo de nuestro Dios de allá de Egipto, lo lleva al desierto, aquel pueblo que quería adorar a nuestro Dios, pasaron 40 días que Moisés subió ahí al monte a recibir la ley. Cuando baja Moisés, el pueblo está totalmente en la idolatría, y es por eso que ellos caminan en el desierto 40 años. Moisés duró 40 días, un día por cada cada día le dio un año que caminaron en el desierto. Así que aquel pueblo hizo duro su corazón, y dice ahora el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. Probaron a nuestro Dios, se fueron a la idolatría. Bueno, nuestro Dios, quiero que sepan que ante eso que pasó, para llegar a la tierra de Canaán no necesitaban 40 años, mas sin embargo, por apartarse de nuestro Dios, por no obedecer la palabra de nuestro Dios, Dios los trajo como judíos errantes, podemos decir, 40 años en el desierto. Y dice el 10, 40 años estuve disgustado con la nación. 40 años anduvo el pueblo de nuestro Dios Israel por el desierto. Nuestro Dios estuvo disgustado con ellos, y aún vieron su gloria, vieron su poder, mas sin embargo el pueblo se alejó de las promesas de nuestro Dios. Y sigue diciendo, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Aun cuando Dios, cuando iban por el desierto, les mostraba su poder, su gloria, sin embargo el pueblo se iba por otros caminos. Dice el 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. A consecuencia de la dureza del pueblo de Israel, a consecuencia que no obedecieron a nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios que Dios no los dejó entrar en su reposo. Salieron 400,000 hombres de allá de la tierra de Egipto, y sin embargo únicamente 2 personas pudieron entrar a la tierra de Canaán, que viene siendo Caleb y aquel varón Josué. Pero sin embargo nuestro Dios les dio promesa, les dijo que había un descanso, pero el pueblo a través de esos 40 años se fue quedando en el desierto. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Entonces vimos el segundo descanso, y voy a mencionar nuevamente. El primero, el descanso semanal, en el que Dios nos dio a cada uno de nosotros un día para
descansar. Ahora vemos el segundo, que era el que le dio al pueblo de Israel de llegar a la tierra prometida, mas sin embargo el pueblo se apartó por otro camino y no llegó a esa tierra prometida. Dice ahora la número 3. El descanso o el reposo por los problemas, por las angustias, por el agotamiento, las enfermedades, las cargas de esta vida. Y sigue ahora Jeremías. El siguiente descanso del que nuestro Dios nos habla. Es el descanso ahora espiritual, podemos decirlo. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por la senda antigua, dice, cuál sea el buen camino y andar por él. Y lo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que va a haber un descanso, una tranquilidad cuando nos topamos con nuestro Dios, cuando le buscamos, cuando venimos cargados, cuando venimos llenos de angustia, de problemas, dice la palabra de nuestro Dios, y hallaréis descansos para vuestras almas. Pero miren lo que dijo el pueblo, algo muy triste, dice, mas dijeron, no andaremos. Dios extendiendo las manos y Isaías nos dice, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Aquí tenemos que nuestro Dios quiso darle a Israel un descanso espiritual, de que pudieran poner todas sus peticiones, todas sus cargas, todas sus agonías, pero sin embargo el pueblo de Israel dice, no andaremos. Ahora el texto que tenemos base de allí de la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí tenemos un Dios que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, cuando anda aquí en la tierra, dice que vio a aquellas gentes como ovejas que no tenían pastor, y la palabra de nuestro Dios nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí llega nuestro Señor Jesucristo, quiere dar un descanso a aquellos hombres que se sentían oprimidos por los romanos, y ahora también por todas estas cosas que están pasando en nuestro mundo. Quiero que sepan que nuestro Dios también quiere darnos esa seguridad, esa tranquilidad, ese descanso. Así que tenemos el primero, segundo y el tercero. Vamos a ver el cuarto. Nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Siempre que sigamos el camino de nuestro Dios tiene un descanso que ahora es el milenio y la vida eterna para con cada uno de nosotros. Dios desea desea que cada uno de nosotros permanezcamos en su palabra para que seamos participantes de ese descanso que es el milenio y la vida eterna. Ese descanso es algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Quiero que sepan que así como mencionaba del descanso que podía haber tenido el pueblo de Israel allá en la tierra de Canaán, pero sin embargo en el trayecto de los años se quedó en el desierto y no avanzó para llegar a la tierra de Canaán. Ahora nuestro Dios desea de su pueblo, de su iglesia, de cada uno de nosotros, que avancemos, porque Él tiene preparado tanto un milenio, tanto una vida eterna para cada uno de nosotros. Así que el descanso del que estamos hablando, el número 4, es el descanso de llegar a aquel milenio y aquella vida eterna. Veamos la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, donde nos habla de este descanso. Este descanso a futuro que es para los valientes, para aquellos que permanecemos firmes en la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha hecho nueva criatura, mandó a su Hijo, nos rescató, nos acercó hacia nuestro Padre Celestial, abrió el camino. Ahora queda de cada uno de nosotros que permanezcamos en la palabra de nuestro Dios para poder llegar a ese milenio y a esa vida eterna. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de nuestro Dios. Usted y yo somos el pueblo de nuestro Dios. Aún queda un reposo para usted, queda un reposo para mí. Recordemos que es la esperanza que estamos esperando cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Dice el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, dice,
porque el que ha entrado en su reposo, yo creo que cada uno de nosotros hemos entrado en este reposo semanal, pero ahora dice, también Él ha reposado de sus obras, hemos reposado en nuestras obras, vamos a nuestros trabajos y reposamos de nuestras obras como Dios de la suya, recordando el Génesis donde Dios reposó de sus obras, bueno, cada uno reposamos de nuestras obras. Dice el 11, procuremos pues de entrar en aquel reposo. Ahora nos está dando algo a futuro, algo que viene, algo que cada uno de nosotros estamos esperando, donde el Señor venga y tengamos ese reposo. Dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El estar en el milenio, el estar en la vida eterna con nuestro Dios, porque dice la palabra de nuestro Dios que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Esa es la esperanza por la cual cada uno de nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, por la cual nuestro Señor Jesucristo vino, nos dio una nueva identidad, nos ha hecho una nueva criatura y ahora quiere que cada uno de nosotros vivamos en santidad. Él hizo la justificación, ahora viene la santificación en cada uno de nosotros para cuando Él aparezca en las nubes, nos glorifique y nos dé ese hermoso reino de la vida eterna y también para con cada uno de nosotros. Dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que el que permaneciere hasta el fin, ese es el que va a recibir esa promesa. Por eso tanto Pablo, igual que nuestro Señor Jesucristo, siempre han querido que estemos firmes y que veamos aquella promesa que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que salieron de Egipto, pero en el trayecto de esos 40 años, dice que fueron muriendo y triste, no murieron para nuestro Dios, sino quedaron ahí en el camino en desobediencia. Ahora nos dice a cada uno de nosotros que no nos vaya a pasar lo mismo o la misma desobediencia por la cual el pueblo de Israel pasó, que cuando Dios les habló, ellos dijeron, no haremos esto. Así que tenemos un reposo en el cual nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora veamos la primera pregunta. Y mientras vemos la primera pregunta, váyase al libro de Marcos, capítulo 6. Libro de Marcos, capítulo 6, donde nos da una bonita enseñanza. Y es una enseñanza que tiene, bueno, vamos a verla primero. El libro de Marcos 6, 30 al 44. Sí, dice la pregunta. Veamos Marcos 6, 30 al 44. Vamos a ver la lectura y vamos a estar parando para dar algunos ejemplos. Dice Marcos 6, 30 al 44. Espero para que lo tengan. Dice la pregunta. ¿Cómo Marcos 6, 30 al 44 ilustran a Jesús como el Señor del sábado y el que da descanso a nuestras vidas? Así que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que da descanso a nuestras vidas. Ahora vamos a la palabra de nuestro Dios. Veamos algo antes de ver el versículo que tenemos. Quiero que sepan que el sábado, por causa del hombre, es hecho. Nuestro Dios hizo el sábado para que cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos a nuestro Dios. El sábado no es nuestro, el sábado es de nuestro Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová nuestro Dios. Ahora dice allí el verso 30. Dice, y los apóstoles, una historia muy bonita y vamos a ilustrar el descanso. Primeramente vamos a ver el descanso físico, vamos a ver el descanso espiritual, físico y hacia futuro. Primeramente dice la palabra de nuestro Dios. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Así que se juntan los discípulos, platican con nuestro Señor Jesucristo todo lo que habían hecho durante ese día, habían trabajado, habían obrado, ahora llegan cansados, llegan a platicar con nuestro Señor Jesucristo y dice el 31.
Y él le dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto. Y fíjense lo que les dice. Vengan y descansen. Y no estamos hablando de un reposo semanal, sino estamos hablando de que los discípulos están cansados y llega el momento que tienen que descansar. Y dice, y reposar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Así que andaban para acá y para allá. No hubo espacio para comer, los discípulos obrando, los discípulos trabajando, nuestro Señor Jesucristo igualmente, de tal momento que ni habían comido y hablando de la palabra y hablando de la palabra. Gracias a nuestro Dios, aquí vemos que estaban obrando y nuestro Señor Jesucristo les da un espacio para que descansen. Dice el 32. Dice, y se fueron en un barco a un lugar aparte. Así que toman un barco, van a ese lugar que nuestro Señor Jesucristo les dice que vayan y descansen. Y sigue diciendo, dice, y los vieron muchos. Siempre que andaba nuestro Señor Jesucristo, le seguía grande muchedumbre, se lleva a los discípulos a descansar a un lugar y llega el momento ahora de que la gente ve que nuestro Señor Jesucristo va hacia el desierto, la gente le sigue. Y dice, y los vieron ir muchos y le conocieron y concurrían allá muchos a pie de las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Para nuestro Señor Jesucristo van en el barco, la muchedumbre se da cuenta que Jesús va hacia aquel lugar, le sigue y aún dice que llegaron antes de que ellos llegaron y se juntaran. Nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos cansados, pero acuérdense que dice la palabra de nuestro Dios, texto base que teníamos, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Verso 34. Dice, y saliendo Jesús, vio a grande multitud y tuvo compasión de ellos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en ocasiones dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Y esa es la razón por qué nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque nuestra vida nos cansa. Quiero que sepan que las situaciones, los problemas, las enfermedades, las angustias, a veces gente que está en el alcoholismo, gente que se está divorciando, su vida está totalmente agotada, pero llega la palabra de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo que hace las cosas nuevas, inmediatamente viene a refrescar nuestra vida, quiere dar un descanso espiritual por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué se acercaba esta gente a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él era el que daba un descanso espiritual para todos aquellos que necesitaban de la palabra de nuestro Dios para sentirse confortados. Y no estamos hablando del sábado semanal, estamos hablando de un descanso de la vida de ellos, donde había agonía nuevamente, donde el Señor dice que andaban como ovejas que no tenían pastor. Nuestro Señor Jesucristo los ve cuando le van siguiendo y dice, y saliendo Jesús dice, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué vio Jesús en esas personas? Que tocó el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor y les comenzó a enseñar muchas cosas. Si vemos la enseñanza, si vemos la palabra, donde llega la palabra de nuestro Dios, da descanso a nuestra vida espiritual por medio de la enseñanza. Y quiero que sepan que este es el descanso espiritual, donde la enseñanza llega a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo ofreciendo aquel descanso para aquellas personas que andaban como ovejas que no tenían pastor. Dice el 35. Dice, y como ya se fue el día, ya se hizo tarde, dice, y como ya se fue el día, muy entrado, ya se está metiendo el sol, ya se está oscureciendo, sus discípulos llegaron a él y le dicen, fíjense bien, está nuestro Señor Jesucristo hablando de la palabra de nuestro Dios. Recuerdan que habían trabajado, que estaban cansados, que no habían comido, pero nuevamente en Jesucristo hay el descanso. Ahora, y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día ya es entrado. Vienen y le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que
dejemos ir a la gente. Y sigue diciendo allí, envíalos para que vayan a los cortijos, a las aldeas de aquí de alrededor. Yo creo que si viviéramos en nuestros tiempos, podríamos decir que podrían haber dicho los discípulos, déjalos que vayan a diferentes restaurantes del área y que coman. Envíalos para que vayan a los cortijos y a las aldeas de alrededor y compren pan para sí, dice, porque no tienen que comer. Y quiero que sepan que hay otro evangelio también que nos dice que el Señor les dice, pues denle ustedes de comer. Pero aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿saben qué? Se acercan a Jesús, al que da el descanso de nuestras vidas por medio de la palabra de nuestro Dios. Dejamos a todos nuestros problemas ante la presencia de nuestro Dios, nuestras angustias. Y dice el verso 37. Y respondiendo él, hablando nuestro Señor Jesucristo, él les dijo, denle de comer vosotros. Aquí pone en aprieto nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Está grande cantidad de gente. Está agotada esta gente. Pero gracias que por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo está recibiendo un descanso esta gente. Pero al igual que Jesucristo, también la gente está cansada. Y dice, y respondió él y les dijo, darles de comer vosotros. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que está pidiendo el maestro es imposible. Vamos a gastar 200 denarios para darle de comer a toda esta gente. Y luego, ¿cómo le vamos a ir para ir a las tiendas y traer los alimentos? Dice el 38. Nuevamente Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y quiero que sepan que preguntaron entre la gente y un joven dice que tiene 5 panes y 2 peces. Y les dice, ¿cuántos panes tenéis? Vayan y vean. Y sabiendo dijeron, 5 panes y 2 peces. Es mucha la gente que hay. Han recibido el descanso por medio de la palabra de nuestro Dios. Pero ahora llega el momento donde se tiene que alimentar a toda esta gente. Jesús dice, vayan y vean a ver cuánto alimento hay entre la gente. Y únicamente 5 panes y 2 peces. Dice el 39. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Dice, ¿saben qué? Díganles que se recuesten, que se sienten, que se acomoden. El descanso físico. Ahora nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Que descansen un rato. Y quiero que sepan que los discípulos no hayan que hacer. ¿Qué quiere el maestro? ¿Por qué mejor no los manda a la casa? Ya les da un descanso espiritual, ahora les da un descanso físico donde los sienta. Y dice el 40. Y se recostaron por grupos o por partidas, de 100 en 100 y de 50 en 50. Allí en la hierba verde tenemos allá grupos de 100, grupos de 50. ¿Qué va a hacer el Señor? Pero aquí está dando un descanso físico. Ya les dio el descanso de la palabra de nuestro Dios. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora les está dando un descanso físico, donde siéntense. Y fíjense bien lo que dice el 41. Y tomando, dice, los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los repartiesen, para que los pusiesen delante, y repartió a todos, tanto los panes
como los peces. Está descansando físicamente aquel pueblo. Se reparte el alimento para aquellos grupos de a 100, para aquellos grupos de a 50. Y dice el 42. Y comieron todos. Y no únicamente comieron, sino que también se hartaron. Primeramente vimos el descanso físico, ahora vimos el descanso que están allí en las hierbas. Ahora se están alimentando. Y no únicamente alimentando, sino comieron y se hartaron, dice el 43. Y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces. Sobró aún para el futuro. Y ahorita lo vamos a relacionar. Sobró aún para el futuro. Aquí tenemos Jesús, que es el que da el descanso, el que nos santifica, el que nos purifica, el que nos justifica, y ahora ha dado un descanso espiritual por medio de la palabra. Ha dado ese descanso de que los sienta en las hierbas, ahí en el monte, y ahora ha sobrado alimento para el futuro. Dice el 44. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, con 5 panes y 2 peces. El Señor alimentó a 5,000 personas. Abundancia. Cuando nos acercamos a nuestro Dios, es un Dios que da abundancia a su pueblo y que habla al mundo entero, y que todavía se oye ese eco: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es un Dios que nos ama, es un Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros, que nos ha moldeado, que nos ha hecho nueva criatura, nos ha dado nueva identidad, y ahora quiere que descansemos ante la presencia de nuestro Dios. Dice la segunda pregunta: ¿de qué reposo habla Hebreos 4, 1 al 11? ¿Y cómo entramos en él? Ahorita mencionaban los reposos. Ahora vamos a ver de qué reposo nos habla Hebreos 4, del 1 al 11. Y dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos. Y ahorita vamos a volver a la historia nuevamente. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y ahora vamos a ir combinando todas las historias. Vamos a recordar la primera antes de entrar a la pregunta, para que podamos desglosar los versos que tenemos. Tuvimos un Dios que hizo obra y que descansó en el séptimo día, y que en los 10 mandamientos dijo que nos acordemos del día de reposo semanal para descansar, para honra y gloria de nuestro Dios. Y luego mencionamos el otro reposo, donde nuestro Dios le dio al pueblo de Israel la dicha, el privilegio de que podrían llegar al reposo de la tierra que fluye leche y miel, aquella tierra de Canaán, pero a consecuencia de la dureza del pueblo no llegaron a aquella tierra de Canaán. ¿Quiénes no llegaron? Los que salieron de allá de Israel, porque los que fueron naciendo a través de esos 40 años sí llegaron a esa tierra. Ahora, vimos la historia de la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Ahora, con ello en mente, vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 1, y vamos a ver primeramente la pregunta de nuevo: ¿de qué reposo habla Hebreos 4 del 1 al 11 y cómo podemos entrar en ese reposo? Dice el 1: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haberse apartado. Tenemos una promesa. Tenemos la promesa del sábado semanal, donde trabajamos 6 días y venimos ante el sábado y lo reposamos para nuestro Dios. Pero aún tenemos una promesa más adelante. Tenemos la promesa del reino milenial y de la vida eterna.
Así que hay dos promesas. La promesa del sábado semanal y también tenemos aquella promesa que nuestro Dios tiene para aquellos que vivimos en santidad. Sigue diciendo el verso 2. Porque también a nosotros se nos habló o se nos evangelizó como a ellos. Quiero que sepan que al pueblo de Israel también se le habló. Pudieron ver las maravillas en el desierto donde dice que una nube de día les daba sombra. Durante la noche había una lumbre que los guiaba. El pueblo de Israel vio con sus ojos la gloria de nuestro Dios. Pero sin embargo, aquellos varones fueron muriendo en el desierto a consecuencia de la desobediencia de nuestro Dios. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. A ellos se les habló, se les dijo. A usted que me oye, yo que estoy de este lado, se nos ha hablado, se nos ha evangelizado, se nos ha dicho que el Señor viene pronto y que trae galardón para todos aquellos que esperan su venida. Y dice nuevamente, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que no mezclaron la fe. Se quedaron en el desierto, fueron incrédulos, se apartaron de nuestro Dios totalmente. Extendí mis manos a un pueblo rebelde y se alejaron de nuestro Dios, se fueron a la idolatría. Hemos recibido la promesa igual que aquel pueblo. Se nos ha evangelizado. ¿Cuántos de los compañeros que pudimos ver a través del tiempo en las iglesias, en su iglesia, ya no están? No mezclaron la fe. Al pueblo de Israel quedó en el desierto caído. Ahora nosotros que hemos creído en la palabra de nuestro Dios, espero que no nos quedemos igual como le pasó al pueblo de Israel, teniendo un reposo, teniendo una tierra que fluía leche y miel, no pudieron llegar a ella. Nosotros tenemos una vida eterna preparada para usted y preparada para mí. Pero dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar la fe. Yo le pido a Dios que en el trayecto de nuestra vida no nos quedemos en ese desierto. Que mezclemos la fe para llegar a ese reposo del milenio y de la vida eterna que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ya entramos en un reposo, ya entramos en el séptimo día, ya somos guardadores del sábado, pero aún nos queda aquella promesa. Dice el verso 3. Pero entramos en el reposo los que hemos creído. Usted ha creído, yo he creído. Quiero que sepan que el primer reposo que entramos es el espiritual, donde la palabra de nuestro Dios nos hizo poner todas nuestras cargas en nuestro Dios. Ahora llegamos al reposo semanal, donde cada sábado descansamos de todo lo que hicimos durante la semana, donde nos acercamos a nuestro Dios, pero aún queda el reposo del milenio y de la vida eterna. Dice, empero entramos en el reposo los que hemos creído. Usted ha creído, yo he creído, he puesto mis cargas en nuestro Señor Jesucristo, me he hecho nueva criatura, ahora estoy esperando que Él venga. Sigue diciendo, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entraron en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Nuevamente se va al modelo principal de que nuestro Señor Jesucristo, de que nuestro Dios obró y descansó. Dice el verso 4. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, el reposo que ya entramos nosotros, ¿sí? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, dice el 5. Y otra vez aquí no entraron en mi reposo, dice el 6. Así que, pues que resta que algunos han entrado en él. Y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia. Aquellos se les dijo, pero no entraron
en aquella tierra de Canaán a consecuencia de la desobediencia, de apartarse a la idolatría. Dice el verso 7. Determina otra vez en un cierto día diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no hagas duro tu corazón. Tú has oído la palabra de Dios. Si por primera vez nos oyes, no hagas duro tu corazón. Si tienes tiempo oyendo la palabra de nuestro Dios, mezcla la fe para que puedas llegar a ese descanso de la vida eterna. Dice el verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero quiero que sepan que el pueblo de Israel, triste, salieron 400,000 hombres y nomás 2 personas llegaron a ese lugar. Dice el 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de nuestro Dios. Todavía queda esa esperanza. Dice el 10. Porque el que ha entrado en su reposo, ya estamos en el reposo semanal, en el sábado donde cada uno de nosotros nos deleitamos, en el sábado cuando vamos al templo, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nuevamente a la creación. Dios obró y descansó. Nosotros trabajamos 7 días de la semana, 6 días de la semana y reposamos el séptimo. Igual que el modelo que nuestro Dios hizo desde el principio de la creación, dice el 11. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Y aquí el escritor de la escuela, quiero que sepan, nos da algo de pensar para con cada uno de nosotros. Dice que se alimentó a 5,000 personas y aún quedaron 12 canastos para futuro. Yo creo que podemos relacionarlo de una manera a decir que hemos entrado al reposo semanal, más aún queda. ¿Sí? Poniendo a pensar en aquellos 12 canastos. Aún queda para el milenio ese reposo eternal para con cada uno de nosotros. Procuremos pues de entrar en aquel reposo que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros. Seamos firmes. Mezclemos la fe para entrar a ese reposo. Dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, sino ahora nos está dando un ejemplo. No seamos como aquellos que la desobediencia los llevó a la muerte, sino que seamos fiel, que Él promete corona para con cada uno de nosotros. Ahora, veamos la pregunta número 3. Combinando nuevamente las historias. ¿Cómo es el sábado? Primeramente, un refrigerio en nuestra vida espiritual. Segundo, ¿cómo es el sábado un refrigerio en nuestra vida física? Y tercero, ¿cómo es el sábado un refrigerio en nuestra vida escatológica en Cristo? Y vamos a usar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando alimenta a los 5,000. Primeramente física, aquel pueblo oyó la palabra de nuestro Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Quiero que sepan que en aquel tiempo cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, los judíos ya estaban cansados de todas las opresiones de los romanos. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y va caminando con aquellos varones que iban a Emaús, ellos dicen, ¿y nosotros qué creíamos? Fíjense bien, la esperanza de que Él iba a cambiar el sistema. Decepcionados, tristes. Hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Nuestro Señor Jesucristo
Dice, aquellos que están oprimidos, que están cansados, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios ayudó en su vida espiritual. Sintieron el refugio, sintieron la esperanza. Y aún nosotros que nos sentimos oprimidos por todo lo que hay en nuestras vidas, angustias, falta de trabajo, divorcio, las drogas, llega la palabra de nuestro Dios, que es el ministerio de la reconciliación. Llega la palabra de nuestro Dios a nuestra vida y da una paz espiritual a nuestras vidas. Así como aquellos 5,000 que oyeron la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que los vio Él como ovejas que no tienen pastor, sintieron el alivio. Así como aquellos que tenían lepra, aquellos que estaban enfermos, llegó la palabra de nuestro Dios. Ahora, el refrigerio físico. Siéntense en las hierbas. Descansen. Ahora llega la palabra de nuestro Dios y nos da el descanso físico. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Llega el descanso físico, donde nuestra mente se comunica con el Padre Celestial por medio de la alabanza, por medio de la palabra, donde descansamos físicamente para nuestro Dios. Ahora, el refrigerio escatológico quedó abundancia. Comieron, se hartaron y quedó abundancia para el futuro. Aún queda para nosotros algo abundante. El descanso milenial y de la vida eterna para usted y para mí. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Quiero que sepan que nuestro Dios aún tiene un descanso para con cada uno de nosotros. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel allá en el desierto. Que por la desobediencia y por falta de fe se quedaron en el desierto. El Señor nos ha sacado, ahora cada uno de nosotros podemos decir, de un Egipto espiritual. Nos ha traído al desierto y en el desierto hemos de confiar, hemos de vivir ante las angustias, ante las enfermedades, de decir, como dijo aquel varón de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aun cuando el pueblo le gritaba a Josué y le decía, ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto a venir a morir aquí con estos gigantes? Aquel Josué les dijo, el Dios en quien confiamos, al que servimos, es más grande, más poderoso que estos gigantes que viven en la tierra de Canaán. Si el Señor dijo que nos la iba a dar, esa tierra ya es nuestra. El Señor ha prometido el milenio, la vida eterna, es nuestra. El Señor te espera, el Señor me espera en ese descanso del milenio y de la vida eterna. Solo es que tú pongas la confianza, la seguridad en nuestro Dios. Y quiero que sepan que Él es fiel y justo para dar lo que Él preparó para con cada uno de nosotros. Ahí en su cuaderno hay tres frases donde tenemos que llenar la línea. Igual dice la número 1. Igual que el matrimonio y la familia, tuvimos el matrimonio y luego siguió la familia. De la misma manera, igual que el matrimonio y la familia, el trabajo y el descanso son instituciones de la creación. Desde la creación, Dios obró y Dios descansó. Ahora el hombre trabaja y Dios le dio el 7º día, sábado semanal, para que lo repose, y aún nos ha dado el de futuro.
Sigue diciendo la número 2. El ritmo de la creación, número 2, el ritmo de la creación de trabajo y descanso es también una relación de tiempo. Y por último, pocas palabras resumen también como la reconciliación, como el sábado. El Señor nos ha reconciliado para que ahora nos acordemos del séptimo día y descansemos para honra y gloria de nuestro Dios. Tú que en esta mañana nos estás oyendo desde tu casa, quiero que sepas que el Señor tiene preparado un descanso del milenio y de la vida eterna para todos aquellos que esperamos su venida. Que el Señor te bendiga en esta mañana.